John Charles Carter, conocido artísticamente como Charlton Heston, adoptó el nombre de soltera de su madre, Lila Charlton, y el apellido de su padrastro, Chester Heston. Fue un prolífico actor estadounidense, participando en más de 50 películas a lo largo de su trayectoria. Su buena apariencia, con una altura de 1,91, rostro solemne, una voz profunda, musculoso, mandíbula prominente y unas facciones patrias que sugerían inteligencia y seriedad, le aportaron credibilidad a sus personajes y le abrieron las puertas del séptimo arte, llegando a liderar una época dorada del cine. Sus primeros papeles fueron de tipo duro y al poco tiempo se convirtió en el héroe épico de Hollywood, interpretando a personajes históricos reales, entre ellos Buffalo Bill. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 10 películas del oeste en las que ha participado Charlton Heston. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. El Salvaje, película estrenada en 1952. Un niño blanco de 11 años se ha criado entre los indios Sioux, educándolo como un indio en todos los aspectos. Pero todo cambia cuando, años después, puede haber una posible guerra entre los hombres blancos y los indios, y el joven deberá elegir entre un bando u otro. Hoguera de odios, película estrenada en 1953. Nos situamos en 1878, y las tribus apaches se encuentran en guerra contra los indios, y un explorador del ejército intentará convencer a una tribu india a que acepte la paz y sea llevada a una reserva en Florida. El triunfo de Buffalo Bill, película estrenada en 1953. Buffalo Bill y Wild Bill tienen la misión de establecer una línea de correo entre Missouri y California. Sin embargo, encontrarán todo tipo de obstáculos, como el mal tiempo, un intento de asalto o el ataque de los indios. Horizontes Azules, película estrenada en 1955. El capitán Lewis es enviado por el presidente Thomas Jefferson a una expedición para cartografiar los territorios que llegan hasta las costas del Pacífico. La ley de los fuertes, película estrenada en 1956. Nos situamos en Texas, después de la Guerra Civil, y un veterano de guerra regresa a su rancho, en el cual se encontrará una serie de conflictos y situaciones inesperadas. Horizontes de Grandeza, película estrenada en 1958. Un capitán retirado viaja desde el este a la llanura de Texas para casarse con su prometida. Él es un hombre pacífico, culto y educado, que chocará con la violencia y rudeza de la zona. Mayor Dandy, película estrenada en 1965. Nos situamos en Nuevo México, en el Fuerte Belling, y unos niños han sido secuestrados, y el Mayor Dandy, ignorando las órdenes de sus superiores, decide perseguir a los secuestradores. El más valiente entre mil, película estrenada en 1967. Un vaquero veterano es el encargado de vigilar un gran rancho, y de vuelta a su cabaña se encuentra que ha sido ocupada por una mujer y su hijo. Incapaz de echarlos, accede a compartir la cabaña con ellos. Los últimos hombres duros, película estrenada en 1976. Un condenado a trabajos forzados consigue huir junto a otros 6 convictos. Su objetivo no es conseguir la libertad, sino vengarse del sheriff que mató a su esposa. El Valle de la Furia, película estrenada en 1980. 2 tramperos viven en la montaña, en plena naturaleza. Viven una vida tranquila, aunque de vez en cuando se enfrenten a los indios. Y todo cambiará cuando se enfrenten a Águila Poderosa, un perverso indio jefe de los pies negros. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.